Hola, les doy la bienvenida a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Gracias por sus likes, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión. Envío un saludo a todos nuestros Intelifans y nos arrancamos rápido porque este tema está interesantísimo. El pasado 15 de abril se cumplieron 110 años de uno de los episodios más abrumadores de la historia de la humanidad, el cual paradójicamente tiene la fascinación de que, a pesar de que todos sabemos lo que pasó con el peor desastre naviero en tiempos de paz, siempre nos atrapa. Por eso el programa de hoy trata de una titánica historia. De fondo, estamos escuchando Songe de Tom, música de Archibald Joyce, que, según los testigos presenciales, fue lo último que se escuchó la madrugada del 15 de abril de 1912 a las 2:10 de la madrugada en la cubierta que se hundía del buque de correo real o Royal Mail Steamer RMS Titanic. El Titanic, el transatlántico más asombroso de su tiempo y que puso en jaque a la soberbia y arrogancia humanas con su hundimiento. La historia la conocemos bien. El transatlántico más grande y fabuloso de su tiempo, con fama de ser insumergible, ni Dios lo podía hundir. Quizás que se hunde a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912 en las profundidades del Atlántico Norte en su viaje inaugural, luego de haber chocado con un iceberg que abrió el casco del navío de tal manera que se inundaron todos los compartimentos y nada se pudo hacer, muriendo 1,496 personas en una sola noche. Pero si ya sabemos de qué se trata esta historia, ¿qué más podemos contar que no se sepa ya? Pues déjenme decirles que como hay tantas historias como cada una de las 2,208 personas que estuvieron a bordo de ese barco, y vamos a contar un puñado de estas historias que nos revelarán algunas cosas sorprendentes. La primera historia es sobre la música que estamos escuchando, que se trata, como dijimos, de Songe d'automne o Sueño de Otoño, que es lo que en realidad se estaba escuchando en la cubierta de tan tristemente célebre barco, y no esta pieza que ahora todos ubicamos como Near My God to Thee o Cerca de ti, Señor. Cuenta la historia romántica que los músicos de la orquesta y de la banda de la White Star Line estaban tocando mientras se hundía el Titanic, y siguieron tocando hasta el último minuto posible, a las 2:10 de la madrugada. Muy romántica e estoica esta historia, ¿verdad? Pues aunque fue idealizada hasta en el cine, la historia es 100% verídica. Existen los testimonios de los sobrevivientes que lo confirman y nos dicen cuál fue la última obra que se ejecutó esa madrugada, sin luz y en medio del caos, por lo que los músicos estuvieron tocando a ciegas, algo que seguramente podían ejecutar incluso a ojos cerrados, y son los grandes héroes de esta tristísima historia. Tenemos los nombres de estos estoicos músicos, y todos ellos murieron ahogados, y los homenajeamos. Roger Bricot, Frederick Clark, Percy Taylor, George Creans, Theodore Bradley, John Humm y John Woodward, todos ellos dirigidos por Wallace Hartley, quien, por cierto, al ser recuperado su cadáver congelado, aún abrazaba su violín. Su nieto, Ian Whitcomb, rescató el legado de su abuelo y refundó la orquesta de la White Star, y de hecho grabaron un álbum de temas de la época, se los recomiendo mucho. Otra historia es la del barco partido. Pese a que hubo reportes de sobrevivientes que afirmaban que la popa del barco se levantó y terminó por quebrarse ante las presiones, y se partió en dos, obviamente, el informe oficial de las autoridades estadounidenses y británicas concluyó que esa historia era falsa y que el Titanic se hundió enterito en el fondo de las aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, en la expedición de Robert Ballard y Jean-Louis Michel, se descubrieron los restos del Titanic el 1 de septiembre de 1985 y se confirmó que el transatlántico sí se partió en dos y que las secciones quedaron separadas a 600 metros de distancia entre sí,
en el fondo del Océano Atlántico a 3.820 metros de profundidad. Posteriormente, ingenieros militares de Estados Unidos realizaron la reconstrucción forense para determinar que la popa del Titanic sí se levantó a 23 grados con respecto a la superficie del mar y terminó partiéndose en dos por el diferencial de tensiones. Ahora vamos a la historia más perturbadora y truculenta que tiene que ver con la hipótesis de que el Titanic nunca se hundió y que todo fue un engaño para que la White Star Line y John Pierpont Morgan, mejor conocido como JP Morgan, el inversionista, no perdieran el dinero del seguro. Obviamente no quiero decir que todo haya sido una conspiración y que nunca se hundió el barco ni murieron personas, pero la hipótesis que sostienen los investigadores Steve Hall y Bruce Beveridge es que sí se hundió un fabuloso transatlántico en la madrugada del 15 de abril de 1912, pero no era exactamente el Titanic, sino su buque gemelo, el RMS Olympic, que ya había tenido severos daños en su casco en septiembre de 1911 y que lo único que se hizo fue intercambiar los nombres de los barcos para poder cobrar el seguro de un barco nuevo que no se pagaría por un barco usado que ya había sufrido varios percances. La prueba son las fotografías y planos de los barcos, porque el Olympic tenía 2 ventanas más que el Titanic, de esas ventanas del tipo ojo de buey, en la proa, y el barco hundido en el fondo del océano tiene exactamente esas 2 ventanas extra que no tenía el Titanic, y resulta que el Olympic le tuvieron que hacer la adición de 2 ventanas en 1913 para quedar tal como estaba en los planos. La hipótesis de Hall y Beveridge se sostiene en el hecho de que el capitán Edward John Smith, supuestamente muy experimentado, también tenía un penoso historial de negligencias y accidentes que no lo hacían elegible para estar al mando del buque insignia de la White Star Line en su viaje inaugural, el Titanic. De hecho, el 10 de abril de 1912, junto cuando Smith hacía las maniobras para sacar al Titanic del puerto de Southampton en su viaje inaugural, la presión del agua y el desplazamiento de las hélices arrastró otro barco y estuvo a punto de colisionar a babor con el buque o single steam llamado City of New York. Y años antes, Smith colisionó al Olympic en junio de 1911 exactamente con las mismas características. Y después, en septiembre, choca con el crucero HMS Hawke el 20 de septiembre de 1911 y le abrió un agujero en la línea de flotación de estribor. Y bueno, también más tarde dañó las hélices de estribor en febrero de 1912. Y entonces pues ya eran demasiados daños como para que se pudieran pagar las pérdidas que ya estaba teniendo la White Star Line. Sin contar con los incendios que Smith tuvo al frente del RMS Baltic en 1906 y del RMS Majestic en 1901 y los encallamientos del Adriatic en 1909 y del Coptic en 1889. Todos estos navíos al mando de Smith. Se presume que se preparó el hundimiento del Olympic haciéndolo pasar como el Titanic para cobrar el seguro, pero el accidente se le salió de control cuando chocaron con el iceberg en el Atlántico Norte. Todo esto tiene sentido con la historia que relatan algunos sobrevivientes que afirman haber escuchado al presidente de la White Star Line, de nombre Joseph Bruce Ismay, sugiriendo al capitán Smith que llevara el barco a su máxima potencia para poder cruzar el Atlántico en tiempo récord, en un trayecto verdaderamente peligroso por la presencia de iceberg, o témpanos, para decirlo en nuestro idioma. En aguas tranquilas, que significaban un altísimo e innecesario riesgo por la posibilidad de tener un accidente, como finalmente ocurrió. La hipótesis no se ha demostrado cabalmente, pero tiene mucha consistencia, porque el Olympic, pese a ser un navío usado y accidentado, no presentó problemas e incluso estuvo al servicio de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial sin incidentes graves. Algo que hubiera resultado muy peligroso para un barco previamente accidentado a merced del enemigo en la guerra. Así pues, se dice que fue el Olympic el que se hundió el 15 de abril de 1912, pero disfrazado de Titanic, mientras el Titanic original, disfrazado de Olympic, estaba atracado tranquilamente en el puerto de Southampton, completamente seguro. Ahora,
Una historia falsa que se cuenta es que ante la desesperación por la falta del rescate del Titanic, es que esa noche el telegrafista de nombre Jack Phillips dejó de usar el código de emergencia Morse CQD, que significa Copy Quality Distress o código de llamada general por problemas, para usar el desesperado SOS, que presuntamente significaba Save Our Souls o Salven Nuestras Almas. Esta historia es totalmente falsa, porque el código de emergencia SOS fue convenido internacionalmente en 1906, simplemente porque en clave Morse es muchísimo más sencillo de recordar y transmitir 3 puntos, 3 líneas, 3 puntos, que el código CQD. Lo que sí se sabe es que los llamados de emergencia fueron alternados entre CQD y SOS, a sugerencia del operador Harold Wright, de manera que el famoso Save Our Souls, nacido el 15 de abril de 1912, es una historia totalmente falsa. Ahora, la historia más espeluznante es la relacionada con los fallecidos con el hundimiento del Titanic. La inmensa mayoría de las víctimas murieron congeladas, flotando en el océano. Casi todas portaban chalecos salvavidas, pero la exposición al agua a tan bajas temperaturas simplemente mató de frío a los náufragos, y cuando los botes salvavidas retornaron de su alejamiento para evitar la succión por el hundimiento, pues la mayoría de los náufragos ya habían muerto por hipotermia. Curiosamente, los poquísimos que sobrevivieron fueron los que estaban alcoholizados. El alcohol hizo una función así como del glicol que evitó la muerte por congelamiento, exactamente igual como los anticongelantes de los fluidos de los autos y los aviones. Por lo que toca a los cuerpos, debido a las bajas temperaturas del agua, la putrefacción fue muy lenta, y la penosa labor de recuperar los restos le llevó 10 días al navío cablero McKay Bennett, del 17 al 27 de abril de 1912. Y a este barco se le conoció como el buque de la muerte, porque portaba los centenares de ataúdes para los cadáveres de primera clase y telas y lonas para portar los cuerpos de tercera clase. Y todos estos cuerpos fueron llevados al puerto de Halifax, en Canadá, para su identificación y entrega a los familiares. Pero como en todas las historias sociales, la inmensa mayoría de los pasajeros de segunda y tercera clase que murieron no fueron reclamados y fueron sepultados sin pena ni gloria. Hasta el presente sus restos yacen precisamente en Halifax. De los 116 cuerpos que sí estaban en descomposición o que eran pasajeros de tercera clase muy pobres, se sabe que fueron arrojados por la borda al fondo del mar. Otra historia, lo que hoy sabemos es que sí se pudo hacer un rescate de los pasajeros del Titanic, porque el SS Californian estaba detenido a una distancia tal que tenía a simple vista al Titanic antes de hundirse y podía ir a rescatar a los náufragos. Pero los reportes extraoficiales indican que deliberadamente el telegrafista del Californian apagó el telégrafo y se fue a dormir muy molesto después de estar dando continuos avisos de alerta de témpanos al Titanic que fueron ignorados por completo. Lo que no sabían en el Californian es que el telégrafo del Titanic había tenido una falla y cuando se logró reparar, la cantidad de mensajes de los pasajeros y las alertas era tal que simplemente no hubo capacidad de responder. De ahí que fuese el Carpathia, el barco que rescató a los sobrevivientes a bordo de los botes salvavidas más de 4 horas después del accidente. Finalmente, quiero contar la historia que vincula al Titanic con México, porque resulta que a bordo se encontraba el senador por Sinaloa, Manuel Uruchurtu Ramírez, que venía de regreso a México luego de una estadía forzosa en Europa por ser un prominente porfirista y que había huido, y bueno, pues tuvo la suerte infortunada de ser un pasajero más en el viaje inaugural que al mismo tiempo sería el último del Titanic. Uruchurtu fue marcado por la mala suerte. Por fin regresaría a México y había comprado un boleto para zarpar de Cherburgo, en Francia, hacia Veracruz. Y pues en el transatlántico el boleto del transatlántico que había comprado era el París, que zarparía el 10 de abril de 1912. Pero antes del viaje recibió de visita a Guillermo Obregón, yerno de su padrino político Ramón Corral,
quien había comprado un boleto para regresar a México en el Titanic pagando 27 libras esterlinas, pero de último minuto se le ocurrió intercambiar boletos con Uruchurtu y fue este el que se quedó con el boleto PC 17601 de primera clase en el Titanic saliendo de Cherburgo el 10 de abril. Cuenta el relato que la sobreviviente Elizabeth Rummel Nye ocupó el lugar de Uruchurtu en el bote salvavidas número 11 cuando se tomó la decisión de que los botes salvavidas serían usados exclusivamente por mujeres y niños. Y ella le suplicó a Uruchurtu ocupar su lugar para poder encontrarse con su esposo y su hijo en Nueva York, lo que era totalmente falso. Por lo que Uruchurtu, engañado, declinó la oportunidad que le daba su estatus de representante político y cedió su lugar, no sin antes pedir a Elizabeth que, en caso de que muriera, fuera a visitar a su familia en México para hacerle saber sobre sus últimos minutos de vida. Y todavía alcanzó a pedir que dijera a sus hijos, a los que él llamaba pollitos, que los amaba. Se cuenta que en 1924 Elizabeth Rummel viajó a Jalapa, Veracruz, para localizar a la viuda de Uruchurtu y contar la historia. Sin embargo, aún se discute la autenticidad de la historia de Elizabeth Rummel. Los restos de Manuel Uruchurtu Ramírez nunca fueron recuperados. James Cameron, el director del filme Titanic de 1997, ya hace 25 años, nos relata con razón que la historia del Titanic es el reflejo de un microcosmos de la realidad social de todos los tiempos, porque la sociedad encara los mismos desafíos del mundo en el mismo barco. Y como siempre, los más pobres son los primeros en resultar sacrificados. Pero al final, las clases sociales dejan de importar cuando todos enfrentan su destino final. También el hundimiento del Titanic es la incesante lección de que la arrogancia y soberbia humanas siempre son aplastadas por la realidad. El insumergible que ni Dios podía hundir, se hundió. La conquista espacial se topó con los desastres del Challenger y el Columbia. Y así, cada que los seres humanos se sienten invencibles y todopoderosos, la realidad se encarga de ponerlos en su lugar de manera aplastante. Que nunca olvidemos esa lección. Recordamos con respeto a quienes hace 110 años perdieron la vida en la catástrofe naval más grande de la historia. Oigan, ¿pero qué creen? Ya se acabó el detergente y con él nuestro video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Y mientras tanto, yo les deseo un excelente día y nos vemos aquí para un nuevo chisme en la historia en el lavadero. Adiós.